Muchas gracias, buenas noches. Me han pedido que hable del panorama de la crisis en América Latina en la parte que se refiere a la zona andina. Pero para eso, permítame una breve introducción de lo que yo entiendo por crisis en América Latina. Yo creo que en nuestra gran América Latina hay crisis, pero ese concepto de crisis está vinculado a la ausencia de democracia que nos lleva a tener hoy por hoy un escenario de una América Latina en la que tenemos que distinguir dos clases de países: los países democráticos y los países no democráticos. La confrontación o la división entre derechas e izquierdas del siglo pasado, del siglo XX, ha sido superada en el siglo XXI por el mecanismo, la forma y la situación en la que se ejerce el poder. Los países democráticos son obviamente aquellos países que cumplen con los requisitos mínimos de la democracia, y los países autoritarios o no democráticos están vinculados a un proyecto transnacional que nace del castrismo en Cuba, que cuando se junta con el dinero de Chávez en Venezuela, reproduce en América Latina un escenario de confrontación que todos creíamos superado y que se presentó a partir de la década del 60. La reaparición de un foquismo, pero no un foquismo guerrillero, sino un foquismo electoral, disfrazado de democracia para, a través de ese mecanismo, transnacionalizar una lucha que, les reitero, se consideraba ya derrotada y que ha llevado al gobierno castrista a tener gran influencia y controlar los gobiernos en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, en Nicaragua, y tener una influencia muy importante en la Argentina, amén de la influencia político-económica a través de Petrocaribe en los países del Caribe. Para hacer esta distinción entre democracias y autoritarismos, podríamos detenernos largamente en lo que son las consideraciones de las definiciones de democracia. Yo suelo ser mucho más práctico en esto y para eso acudo a los elementos esenciales de la democracia representativa que están dados en un texto que tiene carácter de ley en todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos y que es la Carta Democrática Interamericana, aprobada en el 28º periodo extraordinario de sesiones el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. El artículo 3 de esta carta dice: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, o sea que hace un enunciado de los elementos mínimos: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. De manera que para ver en América Latina dónde hay democracia o dónde no hay democracia, el parámetro jurídico internacional y el parámetro constitucional de derecho en cada uno de los países miembros de la OEA es la presencia o ausencia de por lo menos estos 5 elementos. Y como la crisis es la excepción, gracias a Dios, en este momento en América Latina, porque como bien ha dicho el doctor Lustó, los países que forman parte de esos regímenes no democráticos, que son los que generan la crisis, son la dictadura cubana y los autoritarismos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, con las influencias que he mencionado, frente a un conjunto de otros países donde, empezando por México y terminando en Chile, sí hay democracias, y hay democracias muy exitosas, y hay democracias que están generando desarrollo, auténtica lucha contra la pobreza y además una apertura de mercado y una apertura de exportación que hace que en este momento la América Latina esté al margen de la crisis que está sufriendo Estados Unidos, Europa y otros países, y que se esté viviendo un momento de gran oportunidad económica. La crisis en América Latina, en mi concepto, se presenta por el resurgimiento, y quiero reiterar esto, político del castrismo por la influencia del dinero del chavismo venezolano, que construyen un proyecto transnacional, un proyecto que se denomina socialismo del siglo XXI, movimiento bolivariano,
los países del ALBA, que tiene un conjunto de nombres diferentes, pero que han llegado a construir lo que yo denomino una franquicia, un modo de proceder que es un sello, que es un conjunto de elementos característicos y esenciales de esta forma de dominio y de destrozo del sistema democrático. Ese mecanismo tiene un objetivo que es la búsqueda del poder total, a través de elecciones sucesivas para mantener en el poder a un líder. Castro, dictatorialmente, al principio electoralmente en Venezuela el señor Chávez, Evo Morales en Bolivia, Correa en el Ecuador y lo que estamos viendo ahora en Nicaragua. Tiene un mecanismo que son las elecciones múltiples, tiene un discurso que es antiimperialista, es un discurso profundamente antiimperialista que, ya les digo, parece rescatado y reelaborado de 40 o 50 años atrás. En el momento de la globalización ellos están hablando de antiimperialismo. Tiene procedimientos que son característicos en todos estos países, el populismo, las reformas constitucionales para llevar a la reelección indefinida y al control del poder desde el Poder Ejecutivo, los atentados contra la libertad de prensa, el apoderamiento de los medios de comunicación, el estatismo, el centralismo, el destrozo sistemático del sistema de partidos políticos, la persecución del adversario político con esa característica castrista de que en política no hay adversarios sino son enemigos y que a partir de esa definición, como mencionaba en la política de los Kirchner el doctor Lustó, el elemento central de la construcción política es la confrontación. Una fachada que es la democracia, con elecciones cada vez más cuestionadas porque no tienen ese elemento del sufragio universal, secreto, y además han desarrollado la tecnología del fraude. Incluso un eslogan, el patria o muerte venceremos. El resultado es la judicialización de la política, el crecimiento del exilio, presos políticos, perseguidos políticos. Si este es el elemento general de la naturaleza de la crisis política, de la crisis de la democracia en América Latina, que nos permite distinguir lo que son países democráticos de los que no lo son, permítanme ahora concentrarme en la zona andina, que es donde, al parecer, radica la mayor parte de los países no democráticos. Principal Venezuela, que voy a dejar para la experticia de Carlos Alberto Montaner, que va a tratar el tema, pero donde solamente hay que recordar que a partir del dinero del petróleo venezolano controlado por Chávez se puede poner en marcha la extraordinaria maquinaria política del castrismo, que es altamente eficiente y que genera grandes resultados. Bajando en el área andina, Colombia, una democracia firme, una democracia institucionalizada, pero acosada por una guerrilla sostenida, financiada, influida por el castrismo y por el vecino país de la Venezuela chavista. Pero una democracia sólida, una democracia que acaba de producir un presidente con un margen importante en las elecciones y una democracia que tiene la consistencia de mantener desarrollo, progreso y posibilidades de educación, salud y crecimiento para sus ciudadanos. A continuación, el Ecuador, uno de los países con su democracia destrozada, un país hoy día no democrático, bajo el control de un presidente totalmente influido por el castrismo y por el chavismo, por ese proyecto transnacional que se puede llamar ALBA o socialismo del siglo XXI. Un país bajo control autoritario que ya ha cumplido gran parte de la agenda que he mencionado, ha tenido reforma constitucional, atentados contra la libertad de prensa, hace 2 años han confiscado canales de televisión, ahora están obligando a los dueños de canales y medios de comunicación a vender. Los canales confiscados han sido objeto de apoderamiento por el Estado para ayudar a la campaña de Correa, que tiene una ocupación del más del 30% del espacio de esos canales de televisión. Han hecho reforma constitucional, el presidente ya es reelegible, han destrozado parte del sistema, los partidos políticos, no todo, todavía hay oposición,
Han copado institucionalmente el Poder Judicial y a partir de ese copamiento ha empezado la represión con juicios contra los adversarios políticos o contra los empresarios o contra los ciudadanos que representen una amenaza. Miami, que es el centro ya no del exilio cubano, sino del exilio latinoamericano en el siglo XXI, tiene muy renombrados, prestigiosos políticos, empresarios y profesionales ecuatorianos que han salido escapando del régimen opresivo y autoritario de Correa, de uno de los regímenes autoritarios fruto del renacimiento del castrismo. Pasamos al Perú, donde hay evidentemente una democracia, pero una democracia bajo acoso. La institucionalidad del Perú permitió que el Perú en la anterior elección se libre de la mano chavista y castrista que había puesto ahí un candidato financiado para llevar al Perú por ese camino. Y la disputa fue pública, nacional e internacional, del señor Ollanta Humala, candidato del proyecto transnacional antidemocrático, versus la democracia peruana que se supo defender. Pero ahora viene un proceso democrático electoral en el cual esa situación se ha de volver a repetir. Y esa situación va alentada y precedida de bloqueos de caminos, de aparición de focos guerrilleros, de casas del alba, de una intervención económica y política que solamente los países con una democracia sólida pueden resistir. Mi país, Bolivia, no lo pudo hacer y paso a Bolivia. Hoy día es uno de los países que tal vez tiene el avance autoritario más grande de todos los países que están bajo el control de este proyecto. En Bolivia se ha seguido la agenda, se ha hecho el destrozo del sistema de los partidos políticos, los atentados contra la libertad de prensa, el apoderamiento de los medios de comunicación, nacionalizaciones, confiscaciones, estatismo, centralismo, perseguidos políticos. Todo opositor en Bolivia, incluso la gente que políticamente ayudó a Evo Morales a reformar ilegal e inconstitucionalmente su constitución, han sido objeto y están siendo objeto de ese tratamiento, están siéndoles confiscados sus bienes y están siendo objeto de enjuiciamientos criminales para sacarlos del país o sacarlos del escenario político. Bolivia está gobernada por un régimen autoritario. Evo Morales es el dueño del poder ejecutivo, legislativo y judicial, al punto que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura han sido nombrados por decreto supremo presidencial, y esos jueces son los que precisamente están encargados de perseguir a la oposición o al empresariado o a los dirigentes cívicos que en algún momento pudieron resistir en reclamo de la democracia. En ese escenario, el futuro de Bolivia es un futuro oscuro, y si hay que dar una definición de Bolivia hoy día, es la definición de un país intervenido, sometido a la voluntad extranjera, donde todos los sistemas de seguridad, justicia y de base económica están controlados por los interventores castristas y venezolanos. Esa es la descripción andina. Saco del Ande a Chile, que fue mencionado por el doctor Lustó, pero no lo hago por razones geográficas, sino porque más bien Chile parece un país europeo, que no tiene nada que ver con esta situación y que es sin duda un país democrático. Termino esta reflexión volviendo a un concepto con el que empecé. Esta no es una disputa de derechas e izquierdas. Países con gobiernos de izquierda, como Chile, Brasil, Uruguay, son países consolidados democráticamente, porque esos gobernantes que se llaman izquierdistas saben que tienen que respetar la próxima elección, saben que no pueden cambiar la Constitución para reelegirse en sus funciones, saben que tienen que respetar una institucionalidad democrática y que el oponente político es un adversario, no es un enemigo, saben que la alternancia en el poder es la regla de la democracia y que si hay democracia de verdad es cuando el opositor tiene la posibilidad de llegar por votos al control del poder político. En cambio, esta gente que se dice progresista, que ha destrozado, como les he explicado muy brevemente, la esencia del fundamento democrático enunciado por un
por la Carta Democrática de un organismo que hoy ellos controlan políticamente, como es la OEA. Lo que está tratando de hacer es difundir esta amenaza en el resto de los países que, como el Perú, que como países centroamericanos, están bajo el acoso de este proyecto del siglo XXI. Concluyo y les digo que si algo podemos